Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde de viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, en el que desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Hoy vamos a hablar de una palabra que quizá pueda sonar sencilla, pero que encierra una gran profundidad. Esta es hospitalidad. ¿Qué significa ser hospitalarios en un mundo marcado por la prisa, la indiferencia y a veces incluso el miedo al otro? Para tratar este tema nos acompaña hoy el director de nuestro programa, Juan Ignacio Grande, y una representación de la parroquia de Santa Paula de Madrid, para que nos cuenten una reciente experiencia con la Mesa de la Hospitalidad, iniciativa del Arzobispado de Madrid. Muchas gracias, Clara, y buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a un programa más de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Efectivamente, Clara, este es un tema que encierra, por un lado, gran profundidad. Es un tema, creo que apasionante y también de muchísima actualidad. Cuando pensamos en hospitalidad, solemos imaginar algo así como abrirle la puerta de casa a alguien, pero ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre esto? ¿Va más allá, en realidad, de un gesto amable? Pues claro, mucho más, sin duda. La hospitalidad en la visión cristiana no es solo cortesía, no es solo amabilidad, es una actitud que nace del reconocimiento de la dignidad del otro. Al reconocer la dignidad del otro, acepto quién es el otro para mí y se produce un encuentro personal entre esas dos personas, ¿no? Hay una aceptación de ambos y hay un entregar algo que ambos podemos compartir. Y ahí se produce ese tesoro que es la hospitalidad, que es buena para las dos partes, tanto el que acoge como el que recibe ese acogimiento. La doctrina social nos recuerda que cada persona es imagen de Dios, es hijo de Dios. Por eso, para un cristiano, creo yo, la doctrina de la Iglesia nos lo dice, no es opcional, no es algo sino que está inscrito en el corazón de la Iglesia, ¿no? Es una forma concreta de vivir la fraternidad y la justicia, y todo ello iluminado, alentado por la caridad cristiana, ¿no? ¿Y cómo se traduciría esto en la vida diaria? Porque suena muy bien, pero ¿qué puede implicar para una familia, para una comunidad? Pues mira, sí, suena muy bien, pero ya sabemos que no es solo sonidos, ¿no? No solo sensaciones, no solo ni siquiera es sentimientos, aunque todo esto está muy bien que se produzca y que estén ahí, ¿no? Sino que implica abrir el corazón y, cuando es posible, también los espacios, es decir, una entrega de algo que yo tengo y que el otro lo puede recibir y lo puede necesitar, ¿no? Y puede ser ese recibir, puede ser recibir a quien está solo, puede ser escucharle, escuchar a alguien que sufre, acogerle, estar acompañándole en ese sufrimiento. La hospitalidad no se limita solo a lo material, sino que también es tiempo, es escucha, es empatía, es entrega, es dar. Esto conecta claramente con principios que aquí ya hemos abordado, a grosso modo, de la doctrina de la Iglesia, como es el principio del bien común, como es el principio de la solidaridad, como es el principio de la justicia social también. En un contexto donde a veces se ve al extranjero y al otro como una amenaza, ¿cómo podemos recuperar esta mirada? Bueno, pues con la confianza de Dios, ¿no? La doctrina de la Iglesia nos invita a superar el miedo con esa confianza, ¿no? Con la responsabilidad también, ¿no? La responsabilidad que tenemos de ser una piedra de construcción para la vida de la comunidad, la vida del otro, ¿no? No se trata de ingenuidad, ¿no? Sino que se trata de construir puentes. Esto el Papa Francisco nos lo ha dicho con muchísima claridad, ¿no? Esta es fomentar la cultura del encuentro, de un encuentro personal. Es ese camino en el que dos personas se encuentran, se ayudan, comparten aquello que uno necesita del otro, ¿no? Hospitalidad significa, por tanto, reconocer que el otro es un hermano, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? No es un enemigo, es un hermano. Es un hermano con el que estoy conectado, coexisto con el otro, coexisto con Dios y coexisto con el otro. Nos une esa hermandad de ser hijos de Dios y por tanto fráteres y por tanto hermanos, ¿no?
esta conexión es muy clara, es la fraternidad cristiana, ¿no? Es la fraternidad cristiana sobre la que sustenta ese principio que aquí de alguna forma hemos empezado ya a hablar en este programa, pero dedicaremos sin duda más tiempo, que es el principio de la solidaridad, ¿no? Ser solidarios con el otro, estar unido al otro, a su necesidad. Qué importante esta conexión. Entonces, ¿podríamos decir que la hospitalidad es una respuesta concreta a los desafíos sociales que vemos hoy? Exactamente, de los desafíos de hoy, y como sabemos, si nos pusiéramos en una visión histórica, los desafíos de siempre, porque siempre, ¿no? Siempre nos hemos necesitado los unos a los otros, somos seres sociales que nos necesitamos para nuestro desarrollo, para crecer como personas, ¿no? Y esta hospitalidad es una forma de evangelizar, como nos pide Jesucristo, con gestos, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, ¿no? Decimos, ¿no? Dice el castellano, ¿no? Efectivamente, la caridad se tiene que hacer obra, ¿no? Se tiene que traducir en hechos concretos, ¿no? No buenas palabras solo, que está muy bien y hay que hacerlo, sino se debe traducir en obras. Hacer visible ese amor de Dios que nos da Dios y que nosotros tenemos que continuar ese amor de Dios dándolo a los demás, ¿no? Y hacerlo en lo cotidiano, ¿no? Me da pena a veces mucha gente, ¿no? Que dice, no, pobrecillos, esas personas que viven, ¿no? En África, no, el amor empieza con el que tengo más cerca, ¿no? Y ahí sé que puedo hacer algo, ¿no? Porque los otros me quedan muy lejos, sí, también puedo hacer algo, pero no tanto como el que tengo cercano, el que es visible para mí, ¿no? En su necesidad. La hospitalidad no solamente es abrir una puerta, ¿no? Es abrir la vida, ¿no? La vida. Y además es una realidad, como he dicho antes, una humana universal. ¿Por qué? Porque todos, en algún momento determinado, hemos necesitado ser acogidos alguna vez, aunque solo sea ya desde nuestra primera entrada en este mundo, ¿no? Nos acogieron unos padres, ¿no? Fueron hospitalarios, ¿no? Los padres que nos dieron la vida y nos acogieron en la vida y nos acompañaron en todo lo que necesitamos, ¿no? Qué bien, ¿no? Con esas dos personas que nos han acogido y nos han ayudado a desarrollarnos como somos, ¿no? Nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y todos los que estaban alrededor, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una realidad universal. Todos necesitamos del otro, ¿no? De la acogida, del reconocimiento del otro y que se traduzca evidentemente en obras, ¿no? Este tema toca un desafío hoy presente en nuestro mundo, que es la hospitalidad con el migrante y con el refugiado, sobre el que queremos centrarnos un poco más en este programa de hoy. Juan Ignacio, sobre esta cuestión han hablado en numerosas ocasiones nuestros papas. Recientemente el Santo Padre León XIV, con ocasión de la 111 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que el Papa Francisco quiso que coincidiera con el jubileo de los migrantes y del mundo misionero. ¿Nos podrías compartir algunas de esas ideas centrales propuestas por el Santo Padre? Pues sí, claro, efectivamente, el Papa León XIV, siguiendo un poco la estela del Papa Francisco, en la 111 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, lo hace coincidir con el jubileo de los migrantes y del mundo misionero. Y nos da un mensaje muy clarito, muy concreto. Recomiendo a todos los que nos están oyendo que lo lean tranquilamente, ¿no? Y en ese mensaje nos da la oportunidad de reflexionar sobre tres realidades que están muy vinculadas, muy entrelazadas, ¿no? Por un lado, la esperanza, esa virtud que necesitamos todos, ¿no? Esa esperanza, ese futuro esperanzador, un futuro que se nos abra de felicidad, de saber que puedo prosperar, que puedo progresar, que puedo crecer como persona, que mi familia puede crecer como familia. Y esta esperanza que está conectada, según nos dice el Papa León XIV, con lo que es la migración y la misión. En el sentido de que migración, todos estamos migrando en esta vida, ¿no? Estamos peregrinando por esta vida. Estamos viviendo el camino de la vida, ¿no? Y que es una misión que es de la Iglesia, ¿no? Como migrante también, como peregrina de esta tierra, ¿no? Y si siempre esta conexión se ha dado, hoy es fundamental, porque nos dice el Papa León XIV, el contexto mundial, cito, actual está tristemente marcado por guerras, violencia, injusticias, incluso fenómenos meteorológicos extremos, que hacen muy difícil vivir a muchas personas, ¿no? Y que les obliga a esas personas a abandonar su tierra natal con mucho dolor, pero con esa esperanza, ¿no? De encontrar un refugio en otros lugares, una posibilidad de desarrollarse, ¿no?
Y esto choca a veces con esa tendencia que podemos encontrar en una sociedad como la que estamos, individualista, que vela exclusivamente o pone el acento en mis intereses, ¿no? Los intereses de mi comunidad, ¿no? Y son comunidades cerradas, ¿no? Esta cerrazón, ¿no? Constituye, dice el Papa Francisco, en una grave amenaza para la cooperación entre todos, ¿no? Para la consecución del bien común, ¿no? Para la solidaridad, para la ayuda en común de unos a otros, ¿no? En beneficio de toda la familia humana. Dice también el Papa León XIV aquí: es importante que crezca en el corazón, en nuestro corazón, el deseo de esperar un futuro de dignidad y paz para todos los seres humanos. Este futuro es parte esencial del proyecto de Dios para la humanidad y el resto de la creación. Es ese futuro mesiánico, ¿no? Del que nos hablan ya muchas veces los profetas. Y que este futuro esperanzador, este futuro de salvación, de que el final de los tiempos es positivo, ha sido inaugurado, esa es precisamente la respuesta cristiana al tiempo, en el tiempo de Dios. Fue inaugurado por Jesucristo, ¿no? Que nos da esa visión de esperanza, pero que nos dice que tenemos que construir ese futuro nosotros, con cada uno con los dones que ha recibido, ¿no? Y con los bienes que ha recibido, y que con sus fuerzas, con sus esfuerzos, puede ayudar a hacerlo también amable, a hacerlo también vivible a los demás, ¿no? Compartirlo con los demás. Estas motivaciones del espíritu cristiano hace que haya una conexión muy clara entre la migración y la esperanza, ser testigos privilegiados de esa esperanza, de la esperanza cristiana, ¿no? Bien, el Papa León XIV aquí también nos dice que claro, está dentro de la misión, lo he dicho ya antes, ¿no? De la misión de la Iglesia. Hay una dimensión peregrina en la Iglesia, ¿no? Está abocada perpetuamente, en la historia lo vemos muy claramente, a alcanzar la patria definitiva, ¿no? A llegar al cielo, ¿no? A la celestial tierra a la que estamos llamados a ser, ¿no? A estar, ¿no? Y eso nos sostiene esa esperanza, ¿no? Esa esperanza, que es esa virtud teologal que decía antes, ¿no? Y nos lo recuerdan también San Pablo, ¿no? Nos dice en algún momento determinado, nos dice a la carta a los hebreos: oye, no os olvidéis de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron a los ángeles, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Y eso es fruto, dice San Pablo, del amor fraterno, ¿no? Que este versículo alude claramente a esas experiencias, ¿no? En la vida de Abraham, de Sara, de Lot, de Tobías, ¿no? El pueblo de Israel como un pueblo peregrino, receptivo a esa hospitalidad, ¿no? Bueno, como veis, este tema de la hospitalidad está muy enraizado en lo que es el espíritu cristiano, ¿no? Tiene una raíz evangélica y bíblica muy clara, ¿no? Y que nos anima a que las comunidades seamos comunidades acogedoras, ¿no? Un testimonio vivo de esperanza. Bueno, un tema muy importante, Clara, para la doctrina social de la Iglesia. Pues así es, Juan Ignacio. Y para desarrollar un poco más este tema, hemos invitado hoy al Padre Alién, vicario parroquial de la parroquia de Santa Paula de Madrid, en el barrio de Canillas, Hortaleza. El Padre Alién es un privilegiado testigo de la hospitalidad desde su propia experiencia personal y sacerdotal, desde que llegó hace 2 años a tierras ibéricas y ya antes en su Cuba natal. Bienvenido, Padre Alién, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Ya nos ha introducido un poco Juan Ignacio cómo la hospitalidad tiene unas profundas raíces bíblicas y cristianas, católicas. Desde esta perspectiva me gustaría preguntarle cuál es la razón última, el porqué de ser hospitalario. Bueno, primero, gracias, Clara, por la invitación, a todo el equipo y a los oyentes también, pues, gracias por escuchar. Sí, verdaderamente es algo genuino de la Iglesia ser caritativa y prestar atención al peregrino, al migrante que viene, ¿no? Es un pilar fundamental en la misión de la Iglesia, es un mandato bíblico del amor de Dios. Desde el Antiguo Testamento ya, luego en el Nuevo Testamento, el Catecismo de la Iglesia, las obras del Concilio y también el quehacer y el hacer de la Iglesia en su obrar, va diciendo también con su testimonio que la hospitalidad es esencial y medular. Primero que todo, mirando incluso desde el Antiguo Testamento, ya es un mandato divino de la ley mosaica de Dios,
atender a los extranjeros, porque el pueblo de Israel ha sido extranjero, ha sido peregrino en tierra extranjera. Por tanto, para la experiencia del pueblo de Israel, acoger, por eso la acogida y la hospitalidad es configurativa de su historia. No se entiende en el pueblo de Israel no ser hospitalario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha estado en el desierto, sabe lo que es la soledad, sabe lo que es la carencia, sabe lo que es la indigencia y sabe también lo que es confiar y esperar en la solidaridad de los demás. Entonces, ¿cómo la iglesia, teniendo este pasado y esta historia, no ser solidaria, hospitalario? ¿Cómo un cristiano no ser hospitalario? Es medular, es como la misión de la iglesia, ¿no? Predicar con la palabra y también con la caridad. Se hablaba ya desde el capítulo del Génesis, quienes habían recibido ángeles sin saberlo, Sara y Abraham. Por ser hospitalarios, pues Dios les dio una bendición. Ellos no sabían que eran ángeles, pero dispusieron todo lo que tenía, lo brindaron con amor, dieron su casa, su comida. Eso es ser hospitalario. Y por eso, pues recibieron la bendición de Dios. El pueblo de Israel, como toda la humanidad, es peregrino. Todos somos peregrinos en este camino, incluso los que no son creyentes, ¿no? Porque los días contados de nuestra vida, pues somos peregrinos en esta tierra, no estamos ninguno para quedarnos, ¿no? ¿Qué obra vamos dejando? ¿Qué estela de amor y de ayuda vamos dejando? Luego el Señor Jesús nos ha dicho en el Nuevo Testamento, ámense los unos a los otros. Y Jesucristo se identifica con el pobre, con el necesitado, de tal manera que dice, mira, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. Y claro, algunos se preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre, preso, triste? Bueno, pues con uno de esos pequeños lo que han hecho, lo han hecho conmigo. Jesús se identifica con el pobre. Y Hebreos, como bien mencionó Ignacio, la carta a los Hebreos vuelve a rectificar una vez más que hay quienes han recibido en su casa ángeles sin saberlo. Por supuesto, el texto de Primera de Corintios 13, que es muy conocido, que es el texto emblemático del amor, nos dice que si lo que hacemos no lo hacemos por amor y con amor, de nada nos sirve. Hay personas que a veces piensan que hacer una obra de misericordia es como algo muy directo a Dios y obvian la persona humana que está frente a ti. Y dice incluso hasta el apóstol Juan, dice, ¿cómo es posible decir que amo a Dios que no le veo si no soy capaz de amar al hermano que estoy viendo? Si no se me mueven las entrañas de misericordia y de saber que yo podría estar en su lugar y no hago el bien, ¿cómo puedo amar a Dios? Además de ser una preciosa oportunidad para uno desplegar la bondad que tiene en su corazón, ¿no? De ser misericordioso y de amar. El amor y la hospitalidad también es una virtud que se desliga de la virtud teologal de la caridad, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Por tanto, si esa virtud dada por Dios nosotros la ponemos por obra, la hospitalidad obligatoriamente está allí, se da. Hay que pedirle por eso a Dios tener entrañas de misericordia. Pero como si fuera poco, la Iglesia en su sabiduría y en su historia tiene unas obras de misericordia. Tenemos los 10 mandamientos, pero también tenemos las obras de misericordia, que son las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Fíjate, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Estas son las corporales. Es que solamente se puede ejercer estas obras de misericordia con el necesitado, con el pobre. Y por eso es que la hospitalidad es medular en la iglesia. Luego las obras espirituales, porque a veces es más fácil darle una moneda a un pobre que la necesita. Eso es más fácil que dedicarle tiempo, que escucharle, que mirarle a la cara, que mirarle a los ojos. Eso ya implica una acogida mucho mayor, una hospitalidad de mayor calidad. Entonces, las obras espirituales, por ejemplo, enseñar al que no sabe,
dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste. Y uno muy importante que a mí me gusta mucho, que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y ese está allí precisamente para cuando nos encontramos con personas, vamos a decir en nuestro lenguaje un poco incorregibles o difíciles, decir, ¿y qué hago yo con esta persona? Una manera de ejercer la hospitalidad es soportar con paciencia esos defectos, porque yo también tengo los míos, ¿no? Bueno, pues los pobres juegan un papel importante. Hay un término novedoso, bueno, no tan novedoso, ya de los años 90, que una filósofa, Adela Cortina, incorporó, incluso se asumió en el lenguaje llano, que se llama aporofobia. La aporofobia es el miedo y el rechazo al pobre. Y podrás decirme, pero ¿cómo es posible? ¿Quién puede rechazar al pobre? Sí, porque la sociedad ve en el pobre una realidad que no quiere ver. Ve en el pobre muchas veces una realidad que le molesta, incluso que le cuestiona, ¿no? Porque si el pobre está allí frente a ti, es porque han existido estructuras que no han beneficiado totalmente a esta persona pobre o empobrecida, porque ya no hablamos solamente de la pobreza material, sino también de la pobreza espiritual. Bueno, pues la hospitalidad también se da allí, en esa acogida y ayudar al pobre a no ser una persona empobrecida. En mi tierra hay una frase que se dice, el que te ama no solo te regala el pez para comer, el pescado, sino que te enseña a pescar. Es importante, ¿no? Cómo enseñarle al pobre y darle las posibilidades para ayudarle. Y hay que ser hospitalario para hacerlo. La doctrina social de la Iglesia, Ignacio también tocó puntos sobre ellos, pues tiene muchos documentos donde nos invita a respetar la dignidad de la persona humana, a mirar por el bien común, el principio de subsidiariedad, ¿no? Que el menor haga lo que le toca hacer, ¿no? Cuando se es hospitalario con el pobre, no anulamos también su expresión. Hay que dejarlo y hay que enseñarle, porque el pobre también tiene algo que aportar y te va a dar a ti algo que tú no tienes. Por tanto, no es tan pobre cuando también te regala algo. Y quien da no es tan rico que diga, yo no necesito recibir nada del pobre al que ayudo, ¿no? O sea, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Por eso también el pobre puede ser hospitalario y de hecho desde su pobreza lo es muchas veces. Y el que tiene más, entonces no es lo suficientemente, no puede ser tan egoísta que no abra su corazón a la hospitalidad. Bueno, la Iglesia tiene muchísimas obras de misericordia y se da en las instituciones y en las órdenes religiosas. La orden hospitalaria de San Juan de Dios, como cuida a los enfermos, gestionando hospitales, centros de salud mental, las hermanas hospitalarias, que también trabajan con personas enfermas. Tenemos también los albergues y hospederías monásticas, que a lo largo de la historia le han atendido siempre al peregrino, dándole hospedaje y comida. Las obras sociales y los proyectos de la Iglesia, por ejemplo, como Cáritas Española, que es una organización caritativa, y muy visible, activa, y se genera a través también de las parroquias, que desde las parroquias Cáritas tiene siempre allí una oficina y un espacio para ofrecer acogida, hospitalidad, caridad, ayuda. La acogida a los emigrantes, esto es esencial y hoy de manera muy actual con la migración en España, que ha aumentado muchísimo, ¿no? Cómo acoger a ese migrante y cómo cuidarle, cómo darle oportunidades para que pueda trabajar, para que pueda dignificarse, para que pueda encontrar en esta bella tierra lo que no ha podido encontrar en la suya, ¿no? La gente a veces piensa que el emigrante es así como de la nada, nadie le gusta salir de su tierra. Salen con mucha tristeza y al mismo tiempo con mucha esperanza. Que nosotros no le cortemos esa esperanza, que a veces es lo único que le queda, para que tenga en su corazón pues agradecimiento. Hay muchas ONG que ayudan. Hay una que se llama Cobijo, en este caso yo como soy pues sacerdote y soy también cubano, estoy muy de cerca, y que ha acogido a muchísimos cubanos también brindándole casa,
comida, abrigo y familia. Resumiendo, ¿no? Y tener ese acompañamiento, poder mirar a ese migrante a los ojos y acompañarle, de veras que es una dicha inmensa. Bueno, pues pudiera hablar muchísimas realidades más de la iglesia, los comedores sociales que tienen para dar de comer al hambriento, no solo dándole bienes materiales, sino también generando promoción humana. Vuelvo con esto, es muy importante la promoción humana. La iglesia ha estado siempre muy presente con testimonios de sacerdotes, de conversión, de estar en lugares a donde nadie quisiera ir. Yo recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que una vez, pues ayudando a un pobre que lo atendía en su casa, pues dándole comida, vistiéndole, un pobre que estaba muy enfermo, además con mal olor y habría que bañarlo y demás, y alguien se le acercó y le dijo a la Madre Teresa, le dijo, mira, eso que tú haces, yo no lo haría ni por $1.000.000. Yo no haría eso. Y la Madre Teresa le respondió, ni yo tampoco. Yo tampoco lo haría por $1.000.000. No es una cuestión de que si voy a dar para recibir, es una cuestión del corazón, es una cuestión de saberme yo también migrante, de saberme peregrino en este mundo y que lo que voy a dejar son las buenas obras. No voy a dejar nada más en este mundo. Buenas obras. Bueno, y termino diciendo de que pasa con la iglesia muchas veces esa frase que decía Ortega y Gasset. Decía, un árbol que cae hace más ruido que 100 árboles que van creciendo. Me llama siempre la atención muchas veces cómo a veces los medios de comunicación están muy pendientes de si la iglesia comete un error, de si un sacerdote, de si pasa algo para que se convierta en noticia, porque hoy las noticias suelen ser las malas noticias. Bueno, pues la iglesia es buena noticia. Eso es lo que significa el Evangelio. La iglesia va creciendo con las obras de misericordia y si es verdad que a veces hay árboles que caen, tenemos que saber como iglesia y que nos dé mucha alegría, mucho orgullo en el buen sentido propio de ser iglesia, de que dentro de la iglesia, de nuestra querida iglesia, hay 100 árboles que van creciendo, hay miles de plantas que van sembrando el bien, que no se ven, que no son noticias, porque las buenas noticias no son las que corren más rápido en los tiempos que corren, pero que es bendito de Dios ser buena noticia y ser árbol que crece. Así que muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Padre Alién, vicario parroquial de Santa Paula de Madrid, en el barrio de Canillas, Hortaleza. Dejamos ahora a nuestros oyentes con un pequeño espacio para la reflexión, antes de pasar a la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres bueno, mi Dios. Eres bueno, mi Dios. Eres bueno, solo tú, mi Dios. Eres bueno, solo tú, mi Dios. Solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Porque solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Bueno, solo eres tú, bueno, solo eres tú. Porque bueno es Dios y todo es, bueno, solo eres tú. Solo a ti la alabanza, a ti el honor, a ti la acción de gracias, a ti devolvamos todo lo robado, porque todo bien es tuyo. Solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Porque solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Bueno, solo eres tú, bueno, solo eres tú, porque bueno es Dios y todo es, bueno, solo eres tú.
solo tú, solo tú, solo tú. Eres bueno, mi Dios. Eres bueno, mi Dios. Eres bueno, solo tú, mi Dios. Eres bueno, solo tú, mi Dios. Solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Porque solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Bueno, solo eres tú, bueno, solo eres tú. Porque bueno es mi Dios y todo es bueno, solo eres. Solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Porque solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, mi Dios. Bueno, solo eres tú, bueno, solo eres tú. Porque bueno es mi Dios y todo es bueno, solo eres tú. Bueno, solo eres tú. Porque bueno es mi Dios y todo es bueno, solo eres tú. Bienvenidos de vuelta a Todo lo puedo en aquel que me conforta. Contamos para esta segunda parte con otros dos invitados de la parroquia de Santa Paula de Madrid, con Paloma y con Paqui, que han estado muy implicadas en la mesa de hospitalidad que tuvo lugar recientemente en la parroquia y que nos van a contar un poco sus experiencias. Paloma, una pregunta. ¿Cuándo nace la mesa por la hospitalidad? La Mesa por la Hospitalidad nace en 2015, cuando Osoro la inicia para proteger, acoger, promover e integrar a los migrantes y a los refugiados, como nos pedía el Papa Francisco, ofreciendo recursos, acompañamiento y defensa de los derechos de estas personas. Y actualmente funciona como una red solidaria inspirada en la hospitalidad evangélica que nos contaba un poco antes el Padre Alién. Hoy vamos a abordar un proyecto específico de esta mesa de por la hospitalidad. Este proyecto es la acogida de emergencia. ¿Qué es esto y a cuántas personas ha atendido desde su nacimiento? La acogida de emergencia es un proyecto específico de la Mesa por la Hospitalidad. Esta iniciativa nace en el 2018 y actualmente es llevada a cabo por Vicente, nuestro obispo auxiliar, en nombre de José Cobo. Esta iniciativa trata de dar un techo a las personas migrantes que están en situación de calle, siendo una primera acogida de calidad y con calidez. La acogida se realiza durante un tiempo breve con el objetivo de que en algún momento puedan salir de esa acogida de emergencia y quedarse en una alternativa un poco más a largo plazo, una alternativa más habitacional. Y nada, desde que comenzó han pasado por la mesa de la acogida de emergencia en torno a 1.600 personas, este año 130 y actualmente que se estén beneficiando de este servicio 24 personas en diferentes establecimientos. Qué bonito eso que decías de la calidad y la calidez. Para entender cómo funciona la acogida de emergencia, ¿puedes contarnos quién la conforma? Sí, para entender esto vemos que hay 4 grupos principales que la conforman. En primer lugar están los espacios de acogida. Estos son cualquier espacio que esté habilitado para poder acoger a personas y que éstas duerman en el mismo, cenen y desayunen. Suelen ser parroquias, colegios, congregaciones religiosas. Y luego tenemos, en segundo lugar, las entidades acompañantes. Estas entidades son organizaciones que ayudan a estas personas migrantes a integrarse en la sociedad. ¿Cómo? Pues les ayudan a regularizar los papeles, les asesoran dónde comer, les proveen de formación, de clases de español. Aquí encontramos, entre otras, a Cáritas, Cercade o Pueblos Unidos. Y estas entidades son las que solicitan al equipo coordinador de la acogida el espacio para personas que lo necesitan. En tercer lugar, tenemos el grupo de las personas voluntarias. Hay 2 tipos de voluntariado, el que lleva la cena por las noches
y el que se queda a dormir, que normalmente son 2 personas. Estas personas voluntarias suelen salir del centro que acoge, aunque es cierto que hay centros que no llegan al número de voluntarios. Entonces, los puede proporcionar la mesa de la hospitalidad, si se requieren, pues ellos la ofrecen. Y luego, por último, tenemos el equipo de coordinación operativa, lo que llamamos ECO. Este equipo es lo que realmente coordina y es el nexo entre el voluntariado externo, que no puede proporcionar el espacio, luego las entidades que hemos mencionado y los espacios de acogida. Hablemos un poco más en profundidad de 2 de estos grupos que creo que pueden interesar a nuestros oyentes. En primer lugar, ¿quiénes pueden ser espacios de acogida? ¿Son solo entidades católicas? No, realmente espacio de acogida puede ser cualquier lugar que esté habilitado para dar techo a estas personas por las noches y que esté habilitado para calentar una comida para ese desayuno y esa cena que se hace. Cierto es que normalmente son entidades católicas, pero también pueden no serlo. Pueden ser colegios, congregaciones, como ya hemos dicho, o cualquier asociación civil. Se puede entender un poco más si os explico qué espacios hay actualmente funcionando en esta acogida de emergencia. Ahora mismo hay 6 parroquias. Están Las Angustias, San Irineo, Santa Irene, San Ignacio, San Ramón Notato, la Basílica de Atocha y Santa Paula. Y también el Centro de Pastoral Social Fontarrón. Cada una de ellas acoge durante un mes normalmente, aunque realmente el espacio decide cuánto tiempo puede ofrecer su lugar. Y las personas acogidas pues se van desplazando a la siguiente parroquia cuando se acaba este tiempo determinado. Y nada, las parroquias principalmente acogen a chicos. Luego hay otro espacio constante que es uno de los colegios de La Salle, que acoge a familias. Igual, que van entrando y saliendo según van encontrando otra opción más de larga estancia. Y luego hay 2 casas, que actualmente son el Hogar Villena, que también pertenece a La Salle, y otra que es de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna. Pongamos, por ejemplo, que alguno de nuestros oyentes cree que su parroquia, su colegio o su entidad, sea la que sea, puede convertirse en un espacio de acogida. ¿Qué es lo que tiene que saber? Primero, estar seguro de que realmente es un espacio de acogida, que cuenta con una sala grande donde poner las camas y donde poder cenar, con una mesa, un espacio diáfano y baños. Estos baños también tienen que contar con duchas. No tiene que partir con ello de base. Por ejemplo, en nuestra parroquia, en Santa Paula, no teníamos duchas. Y uno de los parroquianos pues, se ofreció a costear la construcción de 3 duchas y conseguimos hacer entonces el espacio habitable para esta acogida. Realmente desde la experiencia puedo decir que si se quiere se puede. Al final salen donaciones, salen mano de obra de los feligreses. Y también la mesa de la hospitalidad te proporciona lo que son las camas, menaje de cocina, en todo lo que pueden ayudar, sábanas, todo eso te lo proporcionan ellos, biombos. Entonces realmente si se quiere se puede apañar, por así decirlo, ¿no? El espacio, y al final siempre sale. El segundo grupo que quizá más interese a nuestros oyentes es ¿cómo se puede ser voluntario de la acogida de emergencia? ¿Cómo funciona el voluntariado? Bueno, cierto es que este espacio de acogida tiene que contar con ese recurso humano de lo que es el voluntariado. Por día, por así decirlo, se necesitan 2 tipos de voluntariados. El primero es el que lleva la cena y el segundo es el que se queda a dormir. Nos quedamos a dormir con ellos principalmente por brindarles más seguridad y, bueno, pues por si pasa algo, pues estar ahí cerca. También porque al final te llevas una experiencia que es bidireccional. Ellos se llevan esa acogida, esa casa y ese contacto, y nosotros pues nos llevamos esa convivencia con otra cultura y poder aplicar el Evangelio acogiendo, ¿no? a quien realmente lo necesita. No hay edad específica para el voluntariado, por eso es perfecto pues para colegios, congregaciones o parroquias. En nuestra parroquia se ha visto claro, el ser voluntario fue anunciado
a final de misa, ¿no? Y se apuntó todo el que quiso. Los jóvenes principalmente hacíamos las noches de 18 para arriba y bueno, pues en nuestra parroquia ha coincidido pues que las señoras, los matrimonios y más las familias eran los que hacían las cenas y las traían. Y bueno, es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? Voluntario puede ser todo el que quiera y aunque tu parroquia no forme parte, ¿no?, de esta iniciativa, pues puedes presentarte a la mesa de la hospitalidad y escribirles con tu disponibilidad, porque hay espacios que cuando no cubren esos voluntarios escriben al coordinador que hemos mencionado antes que estaba, diciéndole, pues por ejemplo, oye, la noche del 22 al 23 no tengo 2 voluntarios que se queden a dormir, porque al final, si cubres un mes, necesitas 60 personas que se queden a dormir, ¿no?, aunque muchos repetimos. Y nada, y la mesa de la hospitalidad ya te manda a alguien. Entonces, si realmente no tienes un sitio al que pertenezcas que esté en este proyecto, pues puedes escribir a la mesa de la hospitalidad y ellos te irán mandando a donde vaya haciendo falta, que siempre se hace falta en algún lado. Desde luego, por lo que nos has contado, parece una iniciativa que transforma a las personas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido, Paloma? Para mí ha sido, la verdad, que muy gratificante y de verdad que bueno, al final es que te ayuda un montón a poner cara a esos números que aparecen en las noticias, en redes sociales, pues les pones una cara, una historia concreta y es que no te deje indiferente, ¿no? Luego ya sales al mundo real, en conversaciones con amigos, en compañeros de trabajo, lo que sea, y es imposible que no te cambie esa mirada como más política, más social, después de haber estado tan cerca de ellos. Yo estuve todo el mes prácticamente bajando todos los días, bajaba a saludar o lo que fuese, por lo menos, porque bueno, vivo muy cerquita de la parroquia, entonces me pillaba muy de paso y pues la verdad es que transforma un montón. O sea, yo desde esa experiencia de verdad que invito a cualquiera que esté escuchando y que crea que puede aportar en este proyecto, que lo hay, que no se lo piensen y que, bueno, Santa Paula pudo acoger a 8 porque nuestros espacios son bastante grandes, pero otras parroquias acogen a 4 o, bueno, que al final todo es hablarlo y todo es adaptarlo, pero transforma. Todo es organizarlo también. Lo último que me queda ya por preguntarte, Paloma, es ¿dónde podrían conseguir más información nuestros oyentes? ¿Todo el que se quiera apuntar o...? Pues ya sea para apuntarse al voluntariado o como centro de acogida, podéis escribir a un mail que es contactoacogida@gmail.com. Paloma nos ha contado ya un poco los detalles técnicos, pero Paqui, nos gustaría saber también cómo llega esta iniciativa a la parroquia de Santa Paula y cómo acoge la parroquia la iniciativa. Bueno, a la parroquia esto nos lo presentaron hace un par de años y por miedo a no estar a la altura lo desechamos. Entonces este año nos lo volvieron a presentar y lo vimos como más claro, así un grupito más de gente. Entonces el párroco sí que nos dijo que había que tener un mínimo de compromiso, como mínimo como 30 familias, puesto que la parroquia tenía que hacer una infraestructura y hacer cambio para acometerlo. Al principio lo que la gente se le fue diciendo en misa, en reuniones, y la gente lo que más temía era, o lo que más miedo le daba es cómo guisar para 14, porque eran los 8 chicos que podían venir, más siempre eran 2 personas las que hacían la cena, o bien familias o bien conocidos, más los 2 jóvenes que se quedaban a dormir. Y eso a la gente como que le asustaba mucho. Yo no tengo cacharro, yo no tengo lo otro, pero al final vinieron los de la mesa de hospitalidad, tuvimos 2 reuniones con ellos y nos lo pusieron todo muy fácil, que no era tan complicado. Nos dieron también la facilidad de unos menús, con lo cual ya no era tan complicado decir qué hago o no hago, y eso ya facilitó, la gente ya se fue apuntando y fue todo más organizativo y todo muy bien. ¿Cómo ha sido la convivencia con los voluntarios y con la gente de la parroquia? A ver, los voluntarios muy, muy buena. Es decir, la gente luego después se ha volcado. Es decir, no toda la gente que se ha ofrecido voluntario ha podido guisar, puesto que era gente mayor, y se han ofrecido pues a lavar las sábanas que había que cambiar durante la semana, o si se cambiaba a los chicos, que también podía pasar. Hay gente que ha dado también donativos. Con esos donativos se han cubierto los desayunos, que no, porque por la noche llevaban la cena.
pero los desayunos y algo de cosas que había que comprar para los baños y todo eso, de ahí se han cubierto con esos donativos, porque ya era gente más mayor o no disponía de los cacharros, como decían, tan grandes como para hacer todo eso, con lo cual la gente sí, luego al final se volcó prácticamente, toda la parroquia participaron muchísimo. ¿Hay alguna edad límite para participar en el proyecto? No, ninguna. Yo aquí vengo a animar a la gente porque el primer matrimonio que se apuntó tienen 83 años y fueron los primeros que hicieron la cena por la noche. Qué valientes. Pero bueno, total. Y luego ya nos mandaron un mensaje, bueno, ya hablamos con ellos al día siguiente y estaban súper contentos de lo bien que habían estado. Es decir, estos chicos hablaban muy poco español, pero en realidad te entendía muy bien con ellos. Al contrario, te servía de pasártelo bien y reírte, porque con el poco español que yo sabía y con el poco que a lo mejor sabíamos los demás, te lo pasabas muy bien. Siempre luego salía el tema, era el fútbol y las cosas así a medias, que sí que muy bien. Entonces, este matrimonio que yo en concreto, que ya es mayor, hizo comida para todos, salieron tan contentos. Sí que es verdad que al darnos los menús sí que nos ayudó mucho a la hora de preparar las comidas. Se les respetó, por supuesto, que no comían nada de cerdo, porque casi todo, la mayoría eran musulmanes. Y ha habido un respeto, ha habido noches que ellos han bendecido la mesa, su rito, y nosotros con los nuestros, participando de todos y con respeto absoluto. Ellos tenían, inclusive en el salón grande donde dormía, tenían hasta alfombras que ellos podían hacer sus rezos y todo. Y luego ellos, con la gente, es decir, nosotros llevábamos la cena. Yo, por ejemplo, mi marido no vino conmigo, pues no estaba muy convencido, pero una amiga mía, que no tiene nada que ver con la iglesia, cuando le dije el proyecto que era, me dijo, yo quiero en eso participar. Digo, y eso dice, porque esto lo veo que se ve ya. Ofrezco trabajo y lo veo ya resuelto. Y la verdad que súper contenta. Es decir, es muy gratificante estar con ellos. Y ellos son súper agradecidos. Porque la mesa no te la dejan poner. Yo decía, por la noche cuando llevábamos la cena, ellos nos ponían la mesa para todo. Ellos recogían todo. A nosotros los que llevábamos la cena, no nos dejaban en absoluto recoger nada. Y si te querías llevar un cacharro, vamos, es que casi te empujaban para hasta que no te lo dejaban todo limpio para hacer todo. Súper agradecido y desde luego contentos. ¿Y qué comunidad se ha creado entre los voluntarios de la parroquia? Pues muy buena, porque sobre todo hemos participado los mayores, VIP que yo llamo, a los mayores VIP y a los jóvenes, porque comíamos, es decir, cenábamos todos juntos. Tanto la familia que llevaba, de hecho ha habido familias que han llevado a sus hijos también y han cenado también los chicos con ellos, 100 niños de hasta 12 años con sus padres han ido ese día que le toca la cena y han cenado allí con ellos y han participado de todo, más los 2 voluntarios jóvenes que se quedaban a dormir. ¿Esto qué lleva? Pues que todos los días prácticamente, bueno, yo también soy una persona que estoy allí también mucho en la parroquia, pero vamos, todos los días en lo que entrábamos a hacer, teníamos otras reuniones y otras cosas de actividades en la parroquia, veías a los acogidos allí, te saludaban, lógicamente con mucha más cordialidad que el primer día que los ves, y luego entre nosotros en la parroquia, lógicamente al tratar más con los jóvenes, pues esto te llega, te une más, te conocen mejor, te saludan mejor y todo con pena el día que aquello se terminó también, la verdad. No solo conoces mejor a los otros voluntarios, sino también a esa gente que acoges. No sé si hay alguna anécdota que nos puedas contar, alguna experiencia que hayáis tenido con algunas personas. Yo lo he referido antes, esta amiga mía que no tiene nada que ver con la iglesia, está digamos en las antípodas, quedó muy impresionada. Ella sabía francés y se comunicaba muy bien con los chicos porque había chicos que sabían francés y entonces se comunicaba bien y estaba yo qué sé, como muy entusiasmada con ellos, hablando de de los países que eran, de lo que hablaban, de qué decían. Y entonces ella, que preparó una parte de la cena y yo la otra parte que nos pusimos, ¿no? Se reía y yo la veía, luego lo hablamos ella y yo y había sentido con mucha satisfacción del hecho de ella hacer un esfuerzo, un trabajo que tampoco es que fuera mucho, pero que para ella verlo en ese momento realizado y la gente de qué forma nos recibía, nos hablaba, yo qué sé, es que te cogen con mucho cariño.
¿entiendes? Es decir, todo, nos servían ellos a nosotros, es decir, nosotros estábamos allí en plan señores, y ellos te servían todo y no sé, tan agradecidos que lógicamente te queda, no sé, y esta amiga mía, pues dice, repito, el año que viene, de momento hemos quedado que cogemos otra vez octubre. En este caso mi amiga ha dicho que se apunta también porque le ha gustado la experiencia y muy bien. Y no sé, la gente a la hora de decir yo llevo esto, es decir, también hubo una cosa que veíamos que yo, por ejemplo, la noche que lo llevé, nos habían dicho que había que llevar una comida, respetábamos todo esto y el pan, pero yo veía que no comían pan. Yo les pregunté, ¿pero vosotros no coméis pan? Y decían, pues un poco, no sé lo que coméis vosotros, y dice, pues arroz. Bueno, pues a partir de ese día empezamos todo el mundo a llevar la comida que nos habían dicho y el arroz, porque ellos con eso era con lo que realmente, es decir, no nos lo pidieron en ningún momento. Y si había algo en el frigo, si tú no decías que podían coger eso, ellos no cogían nada. Pero el hecho de decir todos, oye, que hay que llevar arroz, que es lo que les gusta a ellos comer, pues estaban tan contentos. Es decir, que era una tontería, porque en realidad, fíjate, poner el arroz cocido nada más, pero ellos al acompañar eso, ya todo el mundo con eso, mucho mejor. En el sentido de las comidas y todo, ellos nunca decían, ellos siempre todo estaba bueno. Veíamos que había unas cosas que les gustaban, otras menos, pero terminaban comiéndoselo todo. Siempre estaba todo bueno, y que no nos moviéramos para nada, que ellos nos cogían y hacían todo eso. Entonces, la convivencia con los jóvenes en todo esto hemos estado, hemos reído, hemos cantado, bueno, es que fue de verdad que maravilloso. Yo invito desde luego a la gente, si tienen la oportunidad de tanto en una parroquia que puedan acoger, que no se asusten, porque yo lo que vengo aquí es animar a que no se asusten, que es lo que nos pasó a nosotros hace 2 años, que pensábamos que no íbamos a estar a la altura, porque decíamos, es que todo esto, pues no, pues luego la verdad que todo fluye muy bien y se crea un ambiente muy bueno. Pues muchísimas gracias, Paqui y Paloma, por contarnos esta acogida de emergencia y cómo ha sido en la parroquia de Santa Paula. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Os dejamos con muchas reflexiones para pasar esta tarde de viernes. Gracias a nuestro director, Juan Ignacio Grande, al Padre Alién, a Paloma y a Paqui de la parroquia de Santa Paula de Madrid por contar vuestro testimonio sobre la mesa de hospitalidad en Todo lo puedo en aquel que me conforta. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado una semana más y acompañado en este viaje. Y gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volver a escucharlo en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.